Bueno, el gobierno quiere tirar los derechos al río y son muchos los derechos. Obviamente la referencia es al derecho laboral, ¿sí? A los derechos que tenemos los trabajadores, la enorme mayoría de los argentinos y argentinas. Pero no solo son esos derechos, sino que quiere tirar al río, valga la redundancia, nuestros derechos sobre el río. Y puntualmente sobre el río Paraná. Y quiero traer estas dos cosas y hacer el juego de palabras que además tiene una connotación obviamente muy dura y muy nefasta para nuestra historia, porque nuestro río también se utilizó para tirar a personas que eran secuestradas, torturadas, violadas y después asesinadas, tirándolas al río. Y quiero traer esta analogía y esta metáfora para hablar de lo que sucede esta semana con varios temas muy importantes que están relacionados y que por ahí se le quedan un poco tapados por cierta parte de la agenda mediática. Y les decía, antes de comenzar, que les iba a hablar del río Mississippi. Es decir, ¿qué carajo tiene que ver el río Mississippi con la Argentina? Bueno, tiene bastante que ver. El río Mississippi es un río muy importante de los Estados Unidos. Ahora les voy a mostrar el mapa, pero antes quiero mostrarles por qué me surgió comentarles sobre esto. Y es por un tuit de Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que acá cuenta que está recibiendo a Jeff Landry, a su esposa y a sus amigos en un restaurante en Buenos Aires. Y dice, hay un montón en común entre Argentina y el río Paraná, y Luciana con su río Mississippi. Hay muchos negocios que podemos hacer juntos para hacer Argentina y hacer América grande otra vez. Y hace la MAGA, que ahora descubrimos que es Make Argentina and America Great Again. ¿Sí? Ese es su MAGA. Es interesante esto de Peter Lamelas y la mención del río Mississippi, porque permítanme mostrarles el mapa de el río Mississippi. Ahí está. Si ustedes ven, este mapa es el mapa de los Estados Unidos. Y está partido, en realidad está un poco más cerca de la costa este. El río Mississippi parte a los Estados Unidos en dos. Y es un río muy importante porque, entre otras cosas, permite el transporte de mucho de lo que se produce en Estados Unidos, del norte hacia el sur, donde a través del Golfo de México tiene la salida hacia el Océano Atlántico. O sea, es un río muy importante para su comercio. Y por ahí transportan productos agropecuarios, productos industriales, un montón de cosas, ¿sí? De hecho, se calcula que pasan por el río Mississippi, que tiene además un sistema de esclusas, de presas, es un río largo y complejo, 175 millones de toneladas de carga al año. Y este tuit de Peter Lamelas me llamó la atención, ¿sí? El tuit es de hace unos días, es de ahora, del 14 de diciembre, y estaban ahí morfando en un restaurante. Me llamó la atención porque es tan importante el río Mississippi para ellos como el río Paraná para nosotros. Entonces me puse a averiguar un poquito sobre esta cuestión vinculada a el río Mississippi. Bueno, ¿quién controla el río Mississippi? ¿Lo controla una empresa privada? ¿Está concesionado? Pues no. El río Mississippi lo controla y lo mantiene el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en vínculo con una comisión del río Mississippi que maneja lo que sucede en ese lugar tan importante para los Estados Unidos. Porque ellos no son boludos. De fronteras para adentro hacen las cosas de forma que les convenga a ellos. Y su río lo controlan ellos. ¿Qué pasa con el nuestro? Bueno, nuestro río Paraná, que es nuestra vía troncal navegable, que es, al igual que el río Mississippi, en este caso no parte a nuestro país en dos, pero sí atraviesa buena parte de nuestro país y nuestro litoral, y por donde sale buena parte de nuestras exportaciones, camino también al Atlántico. Bueno, nuestro río Paraná no lo controla el Estado. Nuestro río Paraná está concesionado al día de hoy por una empresa de origen belga que se llama Jan de Nul,
Ustedes por ahí lo conocen con el nombre de Hidrovía, que es el nombre de la sociedad que tiene acá, pero la empresa es una empresa belga que se llama Jan de Nul. Es una empresa que está radicada en una guarida fiscal en Luxemburgo. Y los barcos incluso que tiene acá tienen bandera de otro país, no de la Argentina. Y es de una importancia supina. Hay más de 100 millones de toneladas que se transportan por el río Paraná todos los años. Y les contaba recién que en Estados Unidos lo maneja el río Mississippi, el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, ¿quién maneja el río Paraná? ¿Y quién tiene presencia ahora en nuestro río Paraná? Que, como bien dijo el embajador Peter Lamelas, hay mucho de parecido entre el río Mississippi y el río Paraná. Bueno, según un acuerdo que hay firmado entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. O sea, fíjense que notable, todo esto es información pública, el tuit de Lamelas, este documento. Bueno, este documento no era público, pero lo publicó Sebastián Premisi en el Destape, así que ya es público y lo pueden conocer. Los mismos que manejan el río Mississippi, uno de cuyos gobernadores por el cual atraviesa está aquí en Buenos Aires, tiene ahora presencia en nuestro río Paraná. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Esto no es nuevo. Yo me puse a revisar un poquito la presencia de la Embajada de Estados Unidos en el río Paraná, porque Peter Lamelas es un continuador del embajador Mark Stanley, que fue su predecesor ahí en la Embajada de Estados Unidos, y que se tomó el laburo de ir varias veces a recorrer el río Paraná. Pero una muy puntual que les quiero mostrar es esta, que dijo qué gran oportunidad para aprender de primera mano sobre el importante trabajo de dragado que hace del río Paraná una vía eficaz y eficiente para el transporte de bienes dentro y fuera del país. Gracias a Jan de Nul, no le agradeció al Estado argentino, le agradeció a la empresa, repito, de origen belga, con sede en Luxemburgo, por la invitación, y al embajador Cart Danhe, que era el embajador belga, por acompañarnos. Todo mal está en este tuit, ¿no? Pero pará, déjalo ahí. Porque este tuit es del 20 de abril del 2023. Si ustedes recuerdan bien, gobernaba todavía Alberto Fernández, ¿sí? Y Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno nacional. Y este tipo decía, gracias por por enviarme. Ahí arriba van a ver embajador Peter Lamelas, porque la cuenta es la cuenta institucional de la Embajada de Estados Unidos, ¿sí? Pero las fotos, como lo ven ahí, son de Mark Stanley, el embajador que estaba antes. Y el tipo se fue, invitado por la empresa, a recorrer el río Paraná. Y el dato importante, no solo que le agradeció a la empresa, al embajador de otro país y nada con la Argentina, es la fecha. 20 de abril del 23. ¿Por qué es importante? Porque mientras tanto, algunos kilómetros más al sur, había un acto que encabezaba el entonces también gobernador Axel Kicillof. Pon el tuit porque ves que es del mismo día, 20 de abril del 23. Y ese mismo día, era un acto que estaba Kicillof, estaba Alberto Fernández, y ese mismo día, el 20 de abril del 23, dice, es un día muy importante para el desarrollo de la provincia y ante todo un acto de soberanía. Junto con el presidente Alberto Fernández anunciamos el llamado de licitación para la constitución del Canal Magdalena. Un proyecto que venimos trabajando en conjunto con el gobierno nacional. Esto era la posibilidad, entre otras cosas, de hacer un dragado, como se llama, el Canal Magdalena, y que la Argentina tenga también el control y la soberanía sobre la entrada y salida al Océano Atlántico. Muchos de los barcos hoy tienen que hacer su escala en Montevideo y nos perdemos de ese control en la Argentina porque no está hecho este dragado. Es una discusión más amplia, pero quiero mostrarles la coincidencia del día. O sea, mientras la Argentina, su presidente en ese entonces y su gobernador, que sigue siendo gobernador, Axel Kicillof, anunciaban esta licitación de la cual se iba a hacer cargo la provincia de Buenos Aires, el embajador de Estados Unidos se iba con la empresa dueña de nuestra vía troncal navegable el mismo día, obviamente a propósito, a decir, este río es nuestro. Y tiempito después, quiero hacer además una aclaración. Ese memorándum que les mostré se trabajó durante el gobierno de Alberto Fernández. Y obviamente este gobierno lo agarra y dice, venga, hágase cargo.
Y este fin de semana, el gobernador de Luisiana, por donde pasa el río Mississippi, estuvo en la Argentina y el embajador actual, Peter Lamelas, dice, mirá, el río Paraná es igual que nuestro río Mississippi. ¿Quién controla el río Mississippi? El Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Quién va a estar presente en nuestro río Paraná? El Cuerpo de Ingenieros de la Embajada de Estados Unidos. Creo que son temas que vale la pena que estemos encima, que lo sepan, porque además debe haber alguna parte secreta, pero es todo a la vista, ¿eh? El tweet está ahí, está todo a la vista. Bueno, y también está a la vista las diferencias, la discusión política. Porque recién les mostraba que Kicillof dijo, bueno, voy a avanzar yo con la cuestión del canal de Magdalena. Y esta es una de las razones por las cuales desde el gobierno no quieren hablar con Kicillof. No le quieren hablar. Y lo repitió el miércoles pasado, pero me parecía que valía la pena que lo escuchen, porque es en este contexto Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que volvió a decir que no se van a reunir con Kicillof. Mirá. Es de segundo orden la pregunta en términos de lo que pueda generar una reunión entre un gobernador como Kicillof y el gobierno. ¿Puede existir la reunión en el futuro? Bueno, tal vez exista, no lo sé, pero hoy no tienen mucho sentido cuando lo único que les importa es que al gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No tiene mucho sentido, no hay mucho para dialogar, ¿no? Porque no hay muestras de buena voluntad. Una repregunta cortita. ¿Van todos en el mismo paquete, digamos? Porque, por ejemplo, Quintela de La Rioja y Kicillof habían dicho que si los invitaban, venían, pero que no fueron convocados. Es que en algún momento seguramente esas reuniones existan. Nosotros vemos cómo cada gobernador, cuál es la agenda de cada gobernador. Bueno, ahí estaba Adorni, y me imagino que tiene que ver con cosas como esta. Porque es uno de los temas que Kicillof, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba laburando, y el gobierno, entre otras tantas cosas, está avanzando con la licitación del río Paraná, con algunas cláusulas. Repito, vuelvan a leer las notas de Sebastián Premisi en el Destape, que están muy buenas y todo esto está muy detallado, pero con algunas cláusulas que apuntan directamente a algo que venimos conversando también con Sabino Vaca Narvaja aquí en Argentina, a dejar afuera a China de esto. Y un sometimiento muy importante a los Estados Unidos que, como también les mostramos la semana pasada, en su doctrina de seguridad nacional publicada la semana pasada por Donald Trump, dice específicamente que vienen a quedarse con los contratos importantes gubernamentales en los países de Latinoamérica y que el Estado norteamericano va a detectar cuáles son los contratos importantes y va a financiar a las empresas estadounidenses para que se queden con los contratos importantes en la Argentina. Bueno, el contrato de la hidrovía, está mal dicho la hidrovía, el contrato del río Paraná, de la vía troncal navegable, que hoy tiene una empresa que se llama Hidrovía, vaya si es importante. Vaya si es importante. Como es importante también, otro de los temas que el gobierno quiere avanzar, y voy a volver a poner a Manuel Adorni, porque está vinculado a esto, con la extranjerización de las tierras. El gobierno quiere también, y de hecho lo escribió en el informe del Consejo de Mayo, modificar los límites, en realidad eliminar los límites a la tenencia extranjera de las tierras en la Argentina, y también una de las leyes importantes que se lograron votar, que tenían que ver con la ley de manejo del fuego, un proyecto en su momento de Máximo Kirchner que decía que estaba prohibido hacer determinadas actividades comerciales en los lugares donde se prendan fuego. ¿Para qué? Para que no los prendan fuego para hacer esas actividades. Esa es un poco la lógica. Bueno, me interesa hablar de las dos cosas, la del fuego puntualmente y además de la extranjerización de las tierras, pues está vinculado a esto de nuestro río Paraná y la presencia de Estados Unidos en la Argentina. Y así lo decía en este caso el martes Manuel Adorni. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción. Solo doy algunos puntos. Bueno,
Ojalá de vuelta que no suceda. Yo trato de plantear todas estas cosas porque es información pública, que está bueno vincularla, circularla y que llegue a los diputados, a los senadores y entiendan que más allá de un pica pica bajada cordón que le den a su gobernador de turno, no es una buena idea que todo esto avance. Porque después es muy difícil si vos tenés una cantidad de tierras determinada en manos de extranjeros y ni hablar si esas tierras están o sobre recursos naturales o... Un tema importante en zona de seguridad de frontera, que es los 200 kilómetros de la frontera hacia adentro. Después es muy difícil de cambiar eso. Bueno, por algo se limitó y por algo eso está ahí. Pero bueno, yo que ustedes pondría en su corcho de cosas importantes el tema de la vía troncal navegable, porque en la Embajada de Estados Unidos lo tiene ahí, en el corchito apenas entrás. Río Paraná, nuestro. Igual que el río Mississippi. La diferencia es que el río Mississippi queda en Estados Unidos. El río Paraná queda acá. Bueno, el otro tema de tirar los derechos al río es los derechos laborales. ¿Sí? Vamos a hablar mucho de este tema de acá a fin de año porque los 197 artículos que tiene la reforma laboral, que el gobierno presenta como una modernización y es básicamente una regresión laboral, porque no hay un solo artículo que vaya a mejorar algo para el sector trabajo. Es una reforma que lo único que hace es tapar con ventajas para los empresarios el desastre que está produciendo el modelo económico, porque lo que les pasa a la enorme mayoría de los empresarios de este país, que no son Pablo Roca, que no son Galperín, que no son Mañeto, que no son Ratazzi, es que les está yendo mal. Y les está yendo mal porque no venden. Y no necesitan poder despedir, necesitan vender. Necesitan contratar, necesitan producir, necesitan hacer más guita y necesitan que se los escuche. Recién me mandaba un empresario el resumen que hizo la Unión Industrial Argentina y que se las hizo circular, ¿no? a ellos. Y le digo, bueno, ¿qué pensás? Y me dice, mirá, pienso que nos deberían haber llamado a nosotros para que aportemos. Es un empresario pyme. Nosotros llevamos más de 50 años como empresa pyme. Nunca tuvimos un juicio laboral. Y cuando contratamos es cuando hay crecimiento económico. Una pyme metalúrgica. 50 años y nunca tuvo un solo juicio laboral. Le digo, pero vos no pensás que hay que cambiar cosas. Me dice, mira, sí hay que cambiar. Pero, por ejemplo, hay que cambiar que no sea el mismo régimen de contratación de una pyme que el de Mercado Libre. Porque me dice, un carnicero o alguien que tiene... La verdad que tener que contratar un contador para tener 3 empleados... Es una locura. Mejor adaptarlo, por ejemplo, como es el régimen de empleadas domésticas, que es muy sencillo. Si ustedes tienen una empleada doméstica, espero que la tengan registrada. Yo tengo y está registrada. Es muy sencillo. Entrás a la página de AFIP, tiene 5 minutos, está registrada. No necesitas contador, no necesitas nada. Todos los meses entras ahí, pagás los cosos, pagás la RT, pagás los aportes y se terminó. Es muy sencillo. Obviamente, en una empresa de mayor magnitud habría que cambiar eso. Cualquier empresario que habla te dice, yo cuando no necesito despedir barato, o en este caso, como hace la reforma laboral, que los despidos los pague el Estado. Yo cuando despido es que la estoy pasando mal. Yo lo que necesito es contratar. Crédito, más laburo. Y después, no solo necesito contratar y crédito para producir, necesito que lo que yo produzco lo compre alguien. ¿Sabe lo que está rankeando mucho en este momento? Los galpones. Hasta hace un par de años los galpones para los que estaban sobreestoqueados en materiales o habían producido y no lo estaban vendiendo. Y ahora están garpando los galpones para los importadores. Les contaba el ejemplo el otro día también de un intendente del conurbano que inauguró una serie de galpones y empresarios de la zona decían, pero... ¿Para qué inaugurás galpones? No, como depósito. ¿Y qué se va a producir adentro del galpón? Nada, se van a guardar cosas. Ah, entonces van a entrar y salir camiones todos los días con mercadería importada. Sí, porque además queda cerca de Seiza el lugar. Le decían, ¿y vos vos tenés plata para arreglar el pavimento que rompan esos camiones? No. Entonces los 40 puestos de trabajo que generaste ahí, que no son nada más que logística y seguridad, no te va a generar ingresos. Y es más, vas a generar mucho más gasto por la cantidad de camiones con cajas que van a entrar a tu municipio y cuando te rompan la ruta van a entrar por dentro de las calles. ¿Cómo vas a arreglar eso? Hay que sumar a los empresarios a la discusión, pero a los empresarios. No a los Pablo Roca, no a los Galperín, no a los... Esos son otra cosa. Los empresarios tienen algo que aportar acá,
Yo con los que hablo me dicen, mira, yo todo esto que hay no lo necesitamos. No necesito que me amplíen el periodo de prueba, no necesito que me limiten las asambleas. Necesito, vos decís, quiero pagar menos impuestos, todos quieren pagar menos impuestos. Todos, yo, vos, todos queremos pagar menos impuestos. Pero dice, la verdad que en todo caso necesito que me ordenen pagar uno solo y todo de una. Y no hay nada que mejore para los laburantes. Nada. El banco de horas, donde los empleadores se quedan con tu tiempo. El tema de los preavisos, prohibición de huelgas, el salario dinámico, el orden de prelación. Eso es un tema muy, muy importante que por ahí pasa desapercibido porque es más complejo de explicar, pero lo que plantea la reforma laboral es que un convenio de menor jerarquía puede estar por encima de un convenio de mayor jerarquía. Entonces, que un convenio en una fábrica, en algún lugar, pueda recortar derechos respecto del convenio laboral que haya firmado el sindicato nacional de esa rama. Entonces vos decís, ¿se pueden discutir convenios por provincia o por empresa? Sí, pero con el piso del nacional, de ahí para arriba. Bueno, lo que establece esta reforma laboral es que pueda ir de ahí para abajo. Los convenios nacionales pasan a ser un techo y no un piso. O sea, son todas malas. Son todas malas. La eliminación de la ultraactividad. Te dicen, no, los convenios tienen 50 años, vamos a eliminar la ultraactividad. Pero la ultraactividad es lo que permite que no vayan para atrás. Entonces, básicamente está diciendo, vayamos hacia atrás, no hacia adelante. No, porque hay que discutirlo de nuevo. Perfecto, pero hacia adelante. Bueno. Es toda así la reforma, por eso están saliendo poco a explicarla y a defenderla, simplemente a decir, bueno, todo funciona mal, hay que mejorar, etc. Uno de los poquitos que habla es Federico Sturzenegger, que estuvo en Radio Mitre y le preguntaron si esto iba a ser retroactivo. Mirá. Ministro, esto aplica a los nuevos puestos de trabajo, me refiero a indemnizaciones que se vayan generando, no a los que... No, ¿vos decís el FAL? No, indemnizaciones, por ejemplo. No, eso es un cambio en la ley y aplica, digamos, a cualquier relación laboral. Si no, no estás cambiando nada, Willy, no estás cambiando el número digamos, el monto de la indemnización, nada, estás simplemente dándole precisión al cálculo para que en los próximos... O sea, una persona que ya está trabajando, que tiene 10 años de antigüedad, la indemnización va a ser diferente a la vigente ahora. No, la ley es una para todos. Lo único que nosotros hemos hecho, algunas áreas grises que había sobre cómo se computaba eso, se precisa. No es para los nuevos empleos, sino que es para todos. Para todos. Sí, porque para simplemente todos. Estamos clarificando temas de la ley de contrato de trabajo. Bueno, va a venir obviamente una gran discusión sobre todo esto, que es si se puede aplicar la ley en términos retroactivos para gente que ya tenga contratos de trabajo. Por principio las leyes no son retroactivas. Hay en algunos casos, como por ejemplo con las leyes penales, donde rige el principio de la ley penal más benigna. ¿Qué significa esto? Si vos estás en medio de un proceso penal y de lo que te acusan tiene 15 años de condena, sale una y dice 10, bueno, vos podés pedir la ley penal más benigna, que son 10 años. O sea, en materia penal esto está previsto. Vamos a ver en materia laboral, y todo esto va a entrar en discusión, por eso ahora en minutos quiero que escuchen al presidente de la Corte Suprema, porque va a tener mucho que decir la Corte Suprema al respecto de todo esto, que es si se puede o no se puede ir para atrás con derechos. En principio no se puede. En principio no se puede. Según la Constitución hay un principio de progresividad de derechos. El gobierno quiere que se vaya para atrás, quiere tirar al río los derechos. Quiere el tema de las indemnizaciones, que es lo que recién mencionaba Sturzenegger. ¿Cómo se pagan? Bueno, por un lado, ¿cómo se pagan? Sturzenegger había planteado el fondo de cese. Ya lo conté muchas veces, pero vale la pena repetirlo. El fondo de cese era que los empresarios de su masa laboral, de su masa salarial, ponían un porcentaje de esa masa salarial en un fondo y cuando querían despedir a alguien lo pagaba ese fondo. No lo usó nadie. Pero nadie es nadie, ¿eh? Porque no, ¿por qué lo voy a pagar yo? Decían los empresarios. No, yo no pago eso. Entonces, ¿qué hizo Sturzenegger? Dijo, ¿cómo que lo pague el Estado? Ah, entonces sí, genial. Y crearon esto que dice el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Que los empresarios, en vez de pagarle al Estado un porcentaje de cargas patronales, lo van a poner en ese fondo que lo va a administrar un banco o una financiera que decidan ellos. Y cuando tengan que despedir, se va a pagar de ahí. ¿Quién lo está pagando? El Estado, entonces.
Se acaban de estatizar los despidos. Sí se vota. Si se vota esto. Y después está cómo se calculan las indemnizaciones. Que tiene que ver con que cuando hay un juicio laboral no se cobra de inmediato. Primero tenés que pelear que esté en el fuero laboral. Y después, si está en el fuero laboral, tenés que lograr que avance. Y el fin de semana salieron muchas notas, tendría que habérselas mandado, ¿no? Pero dicen, nuevo récord de juicios laborales, ¿no? Para justificar que esto hay que cambiarlo. El pico máximo desde 2017. Voy a decir, ¿para quién gobernaba en 2017? Ah, estos mismos. Caputo, Sturzenegger, Bullrich. ¿Por qué será que hay picos máximos de juicios laborales cuando gobierna la derecha? ¿No será que esos modelos económicos generan muchos problemas en la economía y generan muchos despidos? Y que encima esos despidos se dan en empresas donde había mucha gente que no estaba registrada. Entonces, en vez de que el despido les pague la indemnización como le corresponde, pues en la Argentina el despido es libre, se puede despedir, pero tenés que pagar. Entonces, cuando no pagan hay un juicio. Ningún laborante hace juicio para divertirse. Primero porque tardás 10 años en cobrarlo, si es que lo cobrás. Entonces ahora quieren, primero, que las indemnizaciones ni siquiera las paguen los empresarios. Y segundo, que el cálculo indemnizatorio, por ejemplo, no se actualice. Entonces vos decís, tenés un juicio laboral hoy, te quedás sin laburo hoy, iniciás un juicio laboral hoy, lo cobrás en 10 años. ¿Y los 10 años en el medio? Bueno, se tiene que actualizar eso. ¿Cómo se actualiza? Ah, no, las cifras son abultadísimas. Como decía hace poquito el de este restaurante. ¿Cuál es el restaurante? Este que está en medio chetito ahí. Bueno, el dueño de Piegari. Ahí está, de Piegari. Que decía, no, es una cifra muy abultada. Claro, hermano, porque la cifra es del 2020 o 2021. Estamos en 2025, tenés que actualizarle eso. Y hubo inflación en el medio. No sé si te va a ser un número más grande. Bueno, todo eso es lo que están ahí discutiendo. El que apareció el fin de semana fue Gerardo Martínez, que es el titular del Sindicato de la Construcción, que es un sindicato importante porque es del sector privado el que más trabajadores registrados perdió en esta era, por la paralización de la obra pública, la paralización de la obra privada, todo paralizado. Bueno, es un sindicato muy afectado. A pesar de eso, Gerardo Martínez participó del Consejo de Mayo y le dio legitimidad a ese espacio hasta el último día, que no fue a la última reunión en la cual se presentó el informe. En el informe, como les contamos la semana pasada, aparecía una frase atribuida a Gerardo Martínez que él dice que no dijo de ninguna manera. Esa frase era que Gerardo Martínez proponía lo que finalmente hizo el gobierno, que fue una reforma integral de la ley de contrato de trabajo. Gerardo Martínez asegura que él no propuso eso y dice que se opone, como toda la CGT, que va a hacer una movilización este jueves. Vamos a escucharlo. Si usted me dice, estoy sorprendido, no, porque esto forma parte de la composición ideológica que expresaba quién era el vocero del gobierno en el Consejo de Mayo, que era Federico Sturzenegger. Yo respeto a ese ministro, sé que es muy inteligente, pero me parece como que para discutir un proyecto de esta característica hay que saber qué es lo que significa el salario, pagar un salario, saber discutir un contrato, saber discutir, digamos, una paritaria, que hay un montón de condiciones que son necesarias como para tener un nivel de entrenamiento a fin de comprender y entender de que el diálogo entre las partes, porque aquí estamos tocando intereses, es fundamental. Y no son cuestiones caprichosas, ni cuestiones donde se privilegie la valoración ideológica, ¿no es cierto?, por encima de lo que significa el derecho colectivo o el derecho individual. Bueno, ahí estaba Gerardo Martínez, uno de los personajes clave de esta era. El jueves entonces hay movilización a la Plaza de Mayo convocada por la CGT. Ahora, les decía que no es solo Milei, nunca es solo Milei. Hay sectores del empresariado, no todos, repito, porque con la mayoría con los que yo hablo no están de acuerdo con esta cuestión. Pero hay un rol clave de la Corte Suprema. Enorme. Que es una Corte Suprema absolutamente alineada a los intereses de ese sector concentrado del empresariado. Y que intenta, a través de sus fallos, seguir esos lineamientos. Lo dicen incluso, recuerden a Rosengras que decía, detrás de cada necesidad no hay ningún derecho.
lo dijo uno. Rosengras es históricamente abogado de grandes empresas, sobre todo bancos y mineras. Y lo dijeron a su manera también Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati, muy vinculados al sector también empresarial. En el caso de Lorenzetti, nosotros publicamos hace un tiempo que hubo un almuerzo en el cual estuvo él con los distintos sectores del gran empresariado argentino, que estaban muy preocupados por la responsabilidad de sus empresas tercerizadas. Y que en ese almuerzo Lorenzetti les dijo: quédense tranquilos, que ustedes no van a tener que pagar un mango cuando tienen a alguien tercerizado, justo en el contexto que la Corte Suprema sacaba un fallo donde eximía de responsabilidad al Hospital Alemán por un médico que tenía tercerizado. O sea, la Corte Suprema también se mete en estas cosas y también intenta legislar a través de sus fallos, cosa que está mal. Cosa que está mal. Y cuento esto porque el fin de semana publicó el diario Perfil una nota, ¿sí?, con una extensa entrevista de Jorge Fontevecchia con Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema. Y hablaron de todas estas cosas y hablaron entre varios ítems de por qué la Corte Suprema demora su resolución sobre el decreto 70-2023, que tiene un capítulo laboral, que como está por ahora judicializado y frenado, el gobierno que hizo, copió el capítulo laboral del decreto y lo puso ahora en la ley de reforma. Bueno, le preguntó Fontevecchia a Rosati por qué demoran esa resolución. Y esto contestó Rosati. Muchos esperaban que la Corte se pidiera sobre la necesidad y urgencia del decreto 70-2023, sin embargo pasaron 2 años y aún no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que los decretos de necesidad y urgencia requieren un tratamiento institucional, constitucional después, que es la remisión inmediata a una comisión bicameral que lo analiza y después debe ser analizado por las 2 cámaras. Ese trámite no ha terminado. Es decir, la política, en este caso el Parlamento, no ha terminado de tratar el decreto 70. Más allá de eso, algunos aspectos del decreto 70 han sido judicializados, hay partes que están suspendidas, hay partes que están paralizadas. Yo creo que depende a quién le beneficie o le perjudique. Normalmente se dice no debieron intervenir o debieron haber intervenido antes. Bueno, o sea que según Rosati, como el Congreso todavía no lo trató, bueno, ellos se quedan ahí esperando. Cuando les conviene. Cuando les conviene. Porque cuando, por ejemplo, hubo una reforma judicial, la trataban rapidito. Cuando se trató del caso de la condena contra Cristina, la trataron rapidito. Cuando se trató de los jueces designados a dedo por Mauricio Macri, lo trataron rapidito. Y cuando se trata de casos que no les interesa, lo cajonean. Si está en discusión si ese decreto 70-2023, que fue una reforma del Estado hecha por DNU, cosa que está absolutamente prohibida, se podía o no se podía hacer, lo tiene que resolver la Corte. Y la Corte decide no resolverlo. Así como decide no resolver la inmensa cantidad de casos que hay dando vueltas de provincias donde Milei les chorea la plata, así como decidió, una semana antes de que el gobierno mandara la reforma laboral, establecer, según el criterio de esta Corte, que puede haber regresión de derechos cuando convalidó la reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri. O sea, la Corte elige cuándo se mete y cuándo no se mete. Y ayer también publicó en esta entrevista con Jorge Fontevecchia algo que está vinculado a esta cuestión del trabajo, porque le preguntó Fontevecchia qué pasaba cuando los jueces no cumplían con las jurisprudencia que marcaba la Corte en determinados casos, puntualmente en trabajo. Esto es lo que contestó Rosati. El tema de que si los fallos de la Corte deben ser vinculantes o no, deben ser obligatorios, de obligatorio seguimiento, es un tema que estaba regulado
con claridad en la Constitución de 1949. Ahí se decía que sí. Cuando se volvió a la Constitución del 53, quedamos en no sé, porque la Constitución del 53 no dice ni que sí ni que no. Ahí hay una situación de indefinición, que, bueno, los poderes constituidos podrán remediarla o no. Ahora, perdone, a ver si interpreto. El hecho de que no esté ni sí ni no hace que sea no, porque finalmente cada juez puede no seguirlo. En la medida en que no tengamos una norma que establezca esa obligatoriedad, seguirá la situación como es actualmente. Bueno, ¿qué quiere? Que haya una norma que obligue a los jueces a seguir la jurisprudencia de la Corte, que está absolutamente alineada con el poder empresarial. Bueno, lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. En la reforma laboral, ¿sí? Vamos a mostrarlo. En el artículo 90 dice: los jueces que resuelvan, causas de índole laboral deberán de forma obligatoria adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones. Lo pedís, lo tenés, Rosati. Ahí está. En materia laboral, obligados, si es que se vota esto en el Congreso, a seguir lo que diga esta Corte, absolutamente alineada con el poder empresarial y que protege además desde su lugar a los empresarios más ricos del país. Por eso no hay condenas importantes ni en delitos de lesa humanidad, ni en delitos económicos, ni en fraudes, ni en estafas, ni en evasión, ni en nada de esta Corte Suprema. Quiero cerrar con una imagen, por ahí les parecerá muy internista, pero tiene que ver con esto, ya que son épocas de entregas de premios. Y estuvieron los premios ADEPA. ADEPA son los dueños de los diarios. Los dueños de los diarios tienen una asociación que se llama ADEPA, donde discuten, qué sé yo. Y nosotros no estamos en ADEPA, por las dudas. Y entregaron el premio al periodismo judicial. Y el premio al periodismo judicial lo entrega la Corte Suprema. Es como toda una chanchada, ¿no? Porque teóricamente el periodismo judicial tiene que escribir sobre, en este caso, la Corte Suprema, sobre las cosas que hace la Corte Suprema. Por ejemplo, la Corte Suprema tomó por asalto el Consejo de la Magistratura. El lugar donde se decide quiénes son jueces y quiénes dejan de serlo, tenía una ley que funcionó más de una década. Y de repente la Corte Suprema dijo: a mí no me gusta esa ley, ¿sabes qué? Ahora el Consejo de la Magistratura me lo quedo yo. Y pasó a presidir el Consejo de la Magistratura. Bueno, estas irregularidades las debería publicar el periodismo judicial. Tendría que decir también el periodismo judicial que uno de los 3 jueces de la Corte Suprema sigue firmando fallos que involucran a sus ex clientes, Carlos Rosenkrantz. Y eso está terminantemente prohibido. Y que inventó, así como inventaron para quedarse con el Consejo de la Magistratura, Rosenkrantz un día puso en un expediente: che, ya pasaron como 3 años desde que yo estoy acá, así que ya no rige esa boludez de que no puedo intervenir en casos de mis ex clientes. Así que empezó a intervenir. Y nosotros lo publicamos, el caso por caso, todo. Eso debería ser el periodismo judicial. Y disculpen la autorreferencia, pero es para mostrar que todo esto que nosotros contamos acá es todo público. Y ese sistema de medios de ADEPA, que entrega el premio al periodismo judicial con la Corte Suprema, bueno, se lo entrega al que no diga cosas como estas. No sé si me explico. Bueno, 9:00